El uso de este video en otro canal está completamente prohibido. Personajes, música e imágenes utilizados en esta historia no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Le recuerdo que esto solo es ficción, favor de retirarse del video si esta clase de contenido no es de su agrado, de lo contrario disfrútelo. No soy nadie. Capítulo 7. Incógnitas. Hola. Un gusto conocerlo. Exclamó la mujer de rosa cabellera teniéndole por fin frente a ella. Hola, supongo, disculpe, ¿la conozco? Preguntó aquel hombre con aparente desconcierto. No había tenido la oportunidad de conocer a tan espléndido guerrero, le he estado observando desde que llegué a este planeta, espero que eso no le moleste. Vociferó con una sonrisa de lado. ¿Qué necesita de mí la Hakesin? Habló repentinamente aquel hombre y el asombro de la pelirrosa no tardó en llegar. Vaya. Es un honor que sepa acerca de mí. Respondió ocultando su notable impresión. Sé muchas cosas. Y aún mejor sería bueno que me dijera qué necesita usted de mí. Nuevamente habló con la serenidad que le caracterizaba. Se ve muy tranquilo a comparación de la actitud que mostró en su primer combate. Comentó con más interés en el peli azabache. Iré al punto. Solamente quería conocerlo porque desde que lo vi supe que no era alguien normal y bueno, al parecer acerté. Terminó de explicar y el Saiyajin se vio interesado. Kakaroto. Pero eso usted ya debe de saberlo, pero igualmente es un gusto conocer la Hakesin. Habló extendiendo su mano derecha que era cubierta con un guante negro. Ciris. Igualmente es un gusto en por fin poder cruzar palabras con usted. Dijo estrechando la mano del Saiyajin. Ella quería saber más del hombre y él lo sabía, para que no preguntara más se limitó a responder algunas de las preguntas de aquella deidad y las que iban más allá de las que él pueda responder simplemente las ignoraba, situación que ella también notó y todo parecía indicar que eso no era de su agrado. Las cosas se habían puesto un poco tensas desde que aquel hombre se negó a contestar más de las cuestiones de aquella dama, porque en todo momento ella parecía tener un rostro completamente fastidiado dado porque el Saiyajin no le prestaba la atención que creía que se merecía por ser una deidad de alto rango. Miró a lo lejos y logró divisar cómo su amante entablaba una conversación con una mujer que parecía acaparar la atención de él, acción que no fue de su agrado porque un extraño sentimiento invadió su ser y a decir verdad la mujer con la que conversaba era demasiado bella, tanto así como para llegar a competir de tú a tú con la diosa encargada de portar el título de la belleza. Hola amor. ¿Con quién hablas? Repentinamente ella llegó y agarró del brazo del hombre poniéndolo entre sus enormes atributos. No hablaba con nadie en especial, solo con ella. Dijo señalando a la pelirrosa. Disculpe. ¿Quién es usted? Indignadamente cuestionó la deidad por estar haciéndola menos. Ella es mi mujer. Su nombre es Afrodita, ¿no es así, cariño? No sé, espero que respondiera por ella y mucho menos que lo hiciera de esa manera. Fue entonces que sintió como el calor corporal de su cuerpo aumentó y como su corazón latía fuertemente e inevitablemente el tinte rosa bañó sus mejillas. Sí.
Un gusto, señorita. Hablo tartamudeando y después no logro seguir porque no encontraba las palabras correctas para hacerlo. Ciris. Ese es mi nombre. Es un placer. Secamente vociferó, no prestándole mucha atención a la rubia, y se centró mejor en el hombre aprisionado en los montículos de Afrodita. Paseaban de un lado a otro explorando más de aquellos lugares que no habían visitado, o al menos él no lo había hecho. Algunos de los lugares sí que le llamaban la atención y de alguna forma eran aquellos sitios donde toda la historia de aquel mundo era relatada a cada turista que visitaban esos lugares. El museo más grande y antiguo de aquel mundo, donde se encontraban reliquias sagradas como lo es el rayo de Zeus, entre muchas cosas más, y a decir de verdad, hoy colocarían una réplica del Mjolnir que fue desintegrado junto a su portador en aquella batalla de la cual no salió vivo. Dioses y semidioses miraban demasiado al sicario, que iba muy bien acompañado por una dama pelirrubia. Esto claro que a él no le importaba en lo absoluto, porque las miradas que recibía eran de miedo hacia su persona, y las que iban dirigidas con rencor eran por parte de los infantes. Oye tú. Te estoy hablando, hazme caso. Gritó un infante que decidió confrontar al Saiyajin y de paso el miedo hacia él. Cállate. No digas ni una sola palabra más. Reclamó un hombre y una mujer quienes parecían ser los padres de aquel molesto infante. La atención del hombre con vestimentas oscuras se encontraba en las pinturas que aquel museo exhibía, y lo que de ahí en fuera pasase no le interesaba. Era así, o al menos lo fue por un rato, porque cuando escuchó aquella voz chillona dirigirse a él de una forma hostil no evitó voltear. Grata fue su sorpresa cuando notó que se trataba de un niño de aproximadamente 7 años de edad, quien era acompañado por dos adultos que tenían mucho parecido con el infante. Ellos trataban de toda forma que él dejase de tratar de captar la atención del sicario, pero sus intentos fueron nulos cuando este volteó. ¿Qué quieres, mocoso? Poniéndose a su altura, él cuestionó al pequeño infante. ¿Por qué lo hiciste? Porque acabaste con su vida. Yo lo admiraba. Habló y se podía notar que se encontraba a punto del llanto. ¿Por qué? Por la misma razón que aquel insecto quiso pelear y mala fue su suerte porque le tocó contra mí. Concluyó solo para volver al lado de la pelirrubia. Los vagos recuerdos de aquel día que le marcó llegaron, y con la mirada perdida hacia la nada ella empezó a hundirse en aquellos pensamientos que de alguna u otra forma jamás le habían dejado en paz. ¿Qué haces, papá? Déjame, por favor. Habló la pequeña con notable temor. Cállate. No quiero escuchar tus quejas. Dijo rompiendo las prendas de la chica. Las lágrimas mancharon el duro suelo cuando la impotencia comenzó a hacer acto de presencia, y no evitaba maldecir su existencia en estos instantes, porque a pesar de todo ella amaba a su padre, aunque éste nunca haya demostrado el mismo afecto hacia ella. El líquido carmesí brotó de su cuerpo al ser atravesado por su propio tridente, y al instante vio con asombro el responsable de aquello, y no era otra más que su única hija de quien quiso abusar aquel día. El rostro tan inexpresivo de la chica lo decía todo, y al parecer aquel dios logró su cometido, porque ella nunca aprendió por su cuenta cómo comportarse como una deidad. Ese fue en realidad su cometido, convertirla en una deidad respetable como él, y esto lo hizo a costo de su vida.
Un dios es perfecto y no debe depender ni importarle otro que no sea él mismo, ese siempre fue su pensamiento, idea que se quedaba muy corta de lo que en realidad significaba ser una deidad y tener una responsabilidad como tal. Tenía que hacerlo. No me disculparé, solo que antes de irme te pediré un último favor. Eres una diosa así que actúa como tal. No logró decir más porque todas sus fuerzas le abandonaron dejando sola a una joven diosa. El brillo de sus cuencas desapareció y pronto el aire que de sus fauces salía dejó de fluir y con ello el latir de su corazón se detuvo completamente, además de que su cuerpo ya no se sentía cálido sino frío. No supo cuál fue la razón por la que recordó aquello, si eso pasó ya hace mucho tiempo, y jamás en todo este tiempo transcurrido le había pasado esto, sin embargo no le dio más importancia y siguió mirando las reliquias que tenía en su reino y que alguna vez fueron de aquel hombre que asesinó, su padre. Hermana. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Cuestionó la menor de las valquirias. Yo también me preguntó lo mismo. Comentó la mujer de pelo violeta, apoyando el comentario antes dicho por la pequeña Gol. No vamos a ningún lugar especial, solo a unas praderas que están cerca de aquí. Dijo respondiendo a la incógnita de sus hermanas. Es increíble, ¿no? La pregunta le llegó por sorpresa cuando aquella chica se dirigió a las dos féminas que le acompañaban. No sé a qué te estás refiriendo, Rist. Ella respondió sinceramente a la pregunta que hizo la segunda de las valquirias. Pues a que haya más vida después de la Tierra y que vivan mejor que nosotros. No lograba sacarse esa pequeña experiencia que vio junto a sus dos hermanas en el planeta que aquel hombre llamaba Tsufuro. Bueno, pues sí es sorprendente, además de que él no deja de sorprenderme cada vez más. Vagamente dijo intrigando a la peli violeta. Al parecer se conocen más de la cuenta, lo pude notar por la forma en la que se hablaban. ¿Qué tipo de cruce has tenido con él? Dejó en claro cuál era su duda y ante ello también captaron la atención de Gol. No tengo idea, pero sí hemos conversado en más de una ocasión. Con sinceridad acaparó la duda de la chica. Pues yo te vi muy nerviosa ante aquel sujeto. ¿Ha pasado algo entre ustedes dos? Nunca te había visto así. Cuestionó una vez más y en esta ocasión lo hizo con un tono juguetón nuevo en ella. Oye Gol. ¿Cómo te ha ido en la escuela? Hizo lo primero que se le vino a la cabeza para salir del apuro en la que la chica de grandes atributos le puso. No cambies el tema. Aquí hay algo que no está bien, ¿verdad, Brunilda? Siguió molestando a la azabache y ahora sí que logró su cometido. Bueno, las cosas se pusieron un poco intensas. Solo de recordar aquella ocasión en la que tuvieron el primer cruce, le erizaba la piel y en el proceso sentía aquel calor que se provocó por la lujuria de aquel momento. ¿Así? ¿Y qué tan intensas? Estaban jugando con ella sin darse cuenta a la vez que le sacaba lo que había estado ocultando y tratando de borrar de su cabeza. No te puedo decir, son asuntos personales míos, además Goyo nos está escuchando y todavía no tiene la edad suficiente para entender estas cosas. Quiso cambiar de tema nuevamente pero la otra valquiria fue más persistente que ella. Solo no entres en detalles, tampoco quiero saber las suciedades que han hecho. La sonrisa de satisfacción se marcó en su rostro, porque cada vez hacía que su hermana mayor se pusiera aún más nerviosa de lo que estaba. Bueno. No hemos tenido encuentros nada normales, espero que con eso te baste.
Se apartó de las chicas para que no vieran el rubor que tenía por recordar aquel momento, o mejor dicho momentos, porque esto se repitió en más de una vez. El día era excelente y el clima estaba perfecto, con ello el sicario invitó a la rubia a un lugar perfecto para pasar aquella tarde donde estarían ambos sin que nadie los moleste o les trate de vigilar, porque desde el incidente con el dios del trueno y de la destrucción los ojos cayeron en ambas apariencias que había utilizado para asistir a los eventos. Tener tal capacidad le favorecía de gran manera, y por supuesto también que supiera manejar perfectamente su presencia para no ser detectado por las deidades que rigen en el séptimo universo. Así era, o había otra cosa detrás de esto para que las deidades no pudieran saber más de él y poder localizarlo cuando sea. Ni siquiera la hija del sumo sacerdote puede hacerlo, y en serio que este asunto le preocupaba demasiado a la Tenshin. El trabajo que conlleva ser el maestro o la maestra de un Hakushin normalmente no es un gran problema para ella y sus hermanos, sin embargo había situaciones en las que no podía hacer absolutamente nada, como lo es este acontecimiento, y por orgullo no quiso informar al sumo sacerdote. Ya después averiguaría más a fondo. El rostro de la peli blanca lo decía todo. En Primera Mundos desaparecían sin motivo alguno, y casualmente estos eran los que se encontraba en la lista negra del Hakushin que posteriormente serían destruidos, pero lo que sí le llegó a incomodar y ciertamente causar preocupación es que alguien haya ejecutado aquella técnica mortal que solo un destructor tenía dominio sobre ella. Bueno, en conclusión así debía de ser, porque lograron percibir el ambiente que generaba dicha técnica al ser ejecutada. El resplandor del radiante sol del tono más amarillento posible chocaba con el cuerpo de la rubia de grandes atributos, con ello dejó a relucir su traje de baño que constaba un sexy bikini esmeralda, como también el sostén que dejaba observar un gran escote, dando mucha visión para que el Saiyajin observara todo lo que quisiese. Después de todo, a ella eso le fascinaba. El líquido cristalino se abrió paso cuando aquel formidable hombre salió de los adentros del pequeño arroyo, y en su espalda ya hacía cargando un pez aparentemente sin vida, que de seguro sería el almuerzo de aquel bello día. Esto que en verdad le tomó de sorpresa, pues la rubia miraba atenta el accionar del Saiyajin, esperando impacientemente qué es lo que haría con ese gran pez. Fácilmente quedó maravillada cuando divisó cómo su hombre demostró una vez más las habilidades con las que contaba, porque después de chasquear los dedos, apareció una gran lona que acaparaba lo suficiente los rayos del aquel astro para poder almorzar de buena manera. Con ello también se mostró un lujoso comedor donde encontraba una gran variedad de alimentos y bebidas, aunque lo que más destacó fue en la manera que el pez ya hacía cocinado de una forma perfecta. Entonces el brillo de sus orbes destacó por conocer más de las habilidades del sicario. Me has contado que existen seres fuera de este planeta. Nosotros teníamos sospechas de que así era, y tú solo confirmaste que así es. Mi punto es por qué no hemos sabido más de ellos. Aquello era una duda que tenía desde que aquel pelinegro reveló tal información. Así es, y la razón es muy simple. Este sistema solar se encuentra muy oculto dentro de la Vía Láctea. Además de eso, esta zona está en los límites del universo, donde la parte más oscura de este se presenta, así que muchos temen el venir hasta acá porque podrían perderse. Pareció comprender más los factores que impedían que visitantes de otros mundos visitasen el suyo tras la información del pelinegro. Tú no eres de este mundo. ¿De dónde provienes? Repentinamente la chica preguntó, ansiosa por saber el origen del chico. Se podría decir que sí a la vez que no, pero eso no importa. Luego te platicaré un poco más acerca de mí. Con uno de los cubiertos cortó la carne para después llevárselo a la boca.
Grata sorpresa encontrarlo por estos rumbos, señor Kakamoto. Exclamó cuando desde la lejanía divisó su inconfundible figura y posteriormente se acercó hacia él para saludarlo. Usted de nuevo. Nunca mencionó su nombre. Dijo devolviendo cordialmente el saludo que se había dado. Mikosin, señor. Ese es el nombre que mi padre me asignó. Inmediatamente se dio cuenta como sin querer habló de más, bueno, no tanto así, pero sí que lo último dicho por ella sobraba. Un gusto. El gran sacerdote le eligió el nombre perfecto para una bella dama como usted, espero y disculpe mi atrevimiento, pero tenía que decirlo. Dijo inclinándose levemente ante la dama en muestra de respeto hacia la deidad que tenía frente a él. Los ojos de la bella diosa se ensancharon ante el comentario que soltó aquel extraño hombre del que apenas si supo de su existencia hace unos días, más bien dicho que mencionara el nombre del segundo ente más poderoso de la existencia fue lo que más le impactó. Por primera vez desde su existencia la fémina fue puesta en trance por breves momentos, e indagando en sus pensamientos se preguntaba del cómo este sujeto tenía el valor suficiente para nombrar a una deidad de la categoría del asistente del pequeño rey del todo. Gracias. Logró articular una sola palabra y ante ello la Tenshin se recompuso tomando la postura habitual que cada uno de ellos debía tener en todo momento. ¿Sucede algo, señorita Mikosin? La he notado algo tensa e inquieta, si mi presencia le incomoda creo que lo mejor sería retirarme. Con ello el hombre de vestimentas oscuras quiso seguir su camino. Espere. Claro que no me molesta su presencia, de hecho me gustaría saber cómo es que sabe acerca de las deidades que abundan en la grandeza de la existencia. Fue demasiada directa, pero así como es ella porque prefería no indagar demasiado en un asunto. Hace mucho tiempo encontré un escrito demasiado antiguo que relata sobre las deidades que en este alguna vez existieron y que siguen existiendo todavía, entre ellos aparecía el nombre del que se describía como un ente supremo y que llevaba el nombre del gran sacerdote con una imagen bien detallada de él. Explico brevemente, ante esto la dama se mostró más inquieta que hace un instante. Entiendo. Sin embargo, aún no comprendo cómo usted sabe que él es mi padre. Comento a la brevedad de que aquel sujeto respondiera. Para ser sincero con usted, no lo sabía, pero él y usted son muy parecidos en cuanto a apariencia física, disculpe si la hice sentir incómoda. Se inclinó una vez más y en esta ocasión lo hizo para disculparse. La charla entre ambos individuos se extendió más de lo debido porque entonces el tinte naranja del atardecer se dio cuando a la lejanía aquel astro se estaba ocultando para que su compañera se podrara en lo más alto. Platicaron cómodamente y poco a poco aquella deidad fue sabiendo más cosas acerca del escrito del que su acompañante en esta ocasión le había platicado con anterioridad, pero aún así en ella seguían las dudas, y con ello el misterio que generaba el sicario hacia su persona aumentó. Lo prudente fue esperar a que ambos tomaran caminos separados y que cada uno se dirija hacia su destino, entonces sacó su peculiar artefacto y con la mirada comenzó a buscar información respecto al Saiyajin, pero para su mala suerte no encontró absolutamente nada que sea relevante, fue entonces que ya no quiso saber más del tema y se dio por vencida. La oscuridad del lugar bañaba su rostro, que ya hacía ahí con aparente disgusto después de poder observar las actividades que realizaba su oponente, quien no hizo nada en todo el día, y tal vez eso era lo que más le disgustaba, porque pensaba que él estaba tan confiado para no aprovechar aquellos días para prepararse. ¿En realidad era así o ella estaba especulando demasiado? Sea como sea, dejó de importarle cuando se paró del cómodo lugar donde se encontraba reposando.
hermosos iris cerúleos que son manchados por la fría mirada de la chica, y aún así eso no era impedimento para que la belleza de ella resaltase, pero siendo sincero aquello le daba un toque amargo a su figura. Prácticamente estaban a horas de enfrentarse, pero se le notaba de lo más normal. Esta sería la primera vez que luche con un humano, y realmente aborrecía la forma en que se van a dar las cosas. Sin embargo, no podía ni debía oponerse al llamado que solicitó el padre de los dioses, su tío. Fin de capítulo.